Paz, su micrófono está apagado. Les decía que es la canción que el hermano Salomón le gustaba cantar, y además también participamos con él en muchos sepelios que había en la iglesia. Bueno, hoy estamos reunidos justamente con el propósito de poder dar ánimo, aliento y esperanza a la familia Oñate Bustamante, una familia muy querida que nosotros como iglesia lamentamos la partida de nuestro hermano. Sin embargo, creemos que como cristianos tenemos esperanza, y esta reunión trata de aquello. Vamos a invitar a David Méndez, si está David Méndez ya, para que tenga las primeras palabras de oración. David, no te olvides de orar por la hermana Sonia Oñate, ¿no?, que todavía está hospitalizada. Si estás, David, allí, ¿llegaste ya? Parece que sí te vi. David Méndez, ¿estás ahí? No, ¿alguien lo ve al hermano David por allí? Yo pienso que lo vi, pero que de repente salió, ¿no? A veces sucede que... Sí, David, no sé si me escuchas. En todo caso, voy a pedir a Javier de Argentina. Ayúdanos, Javier. Muchas gracias. Muchas gracias, Dios, porque tenemos este espacio para venir a tus pies, a tu presencia hoy, que la iglesia está golpeada y lo necesita más que nunca por la sensación de pérdida de un hermano que muchos quisieron y conocieron profundamente. Señor, no puede brotar de nuestro corazón solamente sin tu auxilio el consuelo y el agradecimiento que merecería su vida y su memoria para todos los que lo quisieron. Porque el dolor se suele apoderar de nuestro corazón, así que te pedimos que hagas el milagro de llevar consuelo a cada persona que está triste, que pueda transformar esa tristeza en la esperanza que tú prometiste. Y especialmente queremos orar por la salud de la familia, tanto de Gaby como de Sonia, de su hermano, y esperamos que ellos se recompongan y puedan estar bien para seguir compartiendo cada uno de estos momentos con la iglesia. Te pedimos especialmente que pongas tu mano protectora en ellos. En tu nombre, amén. Amén. Hay una de nuestras hermanas que bien conocida del hermano Salomón, también estuvo muchas veces cantando, pues le gusta cantar, a Salomón también le gustaba cantar, había momentos que solía tomar la guitarra, ¿no?, y deleitarse. Me refiero a la hermana Marianita, que tiene un especial, ¿no?, en este momento de dolor, ¿no? Ella también nos acompaña. Hermana Mariana, la escuchamos. Sí, ¿sí me escuchan? Sí. Ya. Para honrar al Señor y para honorar al hermanito Salomón. Cantábamos los dos juntos. Y el himno que me gusta, porque es un himno que todos debemos mirar al Señor Jesús para que Él nos proteja en todo momento. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor.
y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Si acaso me preguntan, ¿a quién he de seguirle? Seguro les contestaré, ¿a quién sino a Jesús? Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amén. 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 Bien. Voy a tener algunas palabras. No voy a demorar mucho, pero hacer una pequeña reseña de nuestro hermano Salomón. Yo llegué a la ciudad de Quito en el mes del 2011, en enero, ¿no? Fue el 2011 en enero. Y tuve a mi cargo 8 iglesias, ¿no? Estaba la iglesia del Comité del Pueblo, una iglesia que cuando llegué encontré muchos problemas, discusiones fuertes entre los hermanos. Un poco ahí dejado. Era un poco por si acaso. un grupo así, ¿no? Un grupo donde había mucho conflicto. Había una iglesia de la luz que también muy conflictiva, muy conflictiva. La iglesia desde el 6 de diciembre también había problemas graves económicos, dinero que se había perdido. Donde encontré refugio fue en la iglesia de Labrador, a la cual pertenecía el hermano Salomón. Se decía que era una iglesia light, era una iglesia pelucona, esas son las palabras que yo escuchaba, pero fue una iglesia que supo entender el evangelio y tuve un apoyo a 100% como pastor de varias iglesias y a cargo también de un colegio, el Colegio Adventista del Norte. Y entre aquellos hermanos preciosos que había en la iglesia de Labrador, estaba el hermano Salomón Oñate, con quien ni bien nos conocimos, formamos una hermosa amistad. En esa época yo estaba sin auto, así que el hermano Salomón me solía llevar en un auto antiguo que él tenía, de marca Lada. Luego después se compró el Kia y el carro más grande. Y en ese auto él me llevaba a dar estudios bíblicos, me llevaba a la iglesia, veía el ímpetu en que la gente conozca acerca del mensaje de Cristo, y también el liderazgo que él tenía con la iglesia era maravilloso, porque no era una persona conflictiva, sino que era muy sabio resolviendo los problemas, ¿no? Tuve un anciano espiritual, una persona que era padre para muchos de los muchachos, ¿no? Ya de esa época, que le tenían mucha confianza al hermano Salomón. Estuve también con él en los momentos difíciles, prefiero no hablar al respecto, pero aún estuvimos allí, ¿no? Aunque salí de la iglesia, la amistad no se cortó, siempre estábamos en conversación. Su casa a veces nos tocaba cenar o a veces almorzar. Estamos hablando de una familia muy querida por nosotros, ya que encontramos alivio en un líder como él, un hombre prudente, un hombre que sabía tratar las diferencias, ¿no? Eso era Salomón, y sé que mucho más. Alguien en la cual uno podía confiar y darle también algún trabajo, y él lo hacía porque era un hombre de palabra. Eso era Salomón Oñate. Lamentamos su deceso. Yo creo que muchos de los que están aquí
sabe que la pérdida que sufre la iglesia es incalculable, ¿no? Por el aporte que tenía Salomón. En el momento de esta situación, a mí se me ocurre leer un pasaje de la Biblia, ¿no? Una historia, la viuda de Naín. Desde la entrada del pecado, solamente hemos visto dolor, sufrimiento, hemos lamentado la pérdida de nuestros mismos familiares, hemos visto injusticia, una serie de violencia. No la hemos pasado bien, hay que reconocer. Hay momentos que uno pasa que son momentos alegres, pero como que esos momentos alegres se fuman porque comienzan a ver las malas noticias, ¿no? Sin nomás pensar, ¿no? En esto del COVID-19, que pues está dejando, ¿no? Pérdidas irreparables, ¿no? Muchas familias están perdiendo a sus seres queridos y la iglesia no es ajeno a esto, la iglesia también está sufriendo los embates del COVID-19. Lo primero que quiero decir aquí, que esto no es un castigo divino, no es un castigo de Dios. La Biblia, cuando habla de los castigos divinos, son los castigos que Dios hace son para los impíos, o los castigos que Dios hará en el día final serán para los impíos, jamás para los creyentes. Jamás los castigos punitivos son para los creyentes. Los creyentes no serán castigados, sino que ellos han sido condenados, salvados y justificados. Pero el castigo siempre es para los no creyentes, ¿no? Y eso pues se aplicará bíblicamente en el día final. Pero ¿cómo podemos dar nosotros consuelo a nuestros hermanos, a nuestros seres queridos, aquellos que pierden un familiar, ¿no? Creo que la Biblia tiene ese consuelo y es la ocasión de leer Lucas, el capítulo 7. Hay una historia muy triste, una historia desgarradora en Lucas 7:11. Dice lo siguiente: poco después, Jesús fue a una ciudad llamada Naín. Iban con él muchos de sus discípulos y una gran compañía. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, sacaban fuera a un difunto, hijo único de su madre, que era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Se acercó al féretro y le tocó, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo al muerto: joven, a ti te digo, levántate. Entonces el que había muerto se incorporó y habló, y Jesús lo dio a su madre. Y el temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Y su fama se difundió por toda Judea y sus alrededores. En esta imagen hay cosas que no vimos hoy día. Ustedes son testigos, los que hemos estado en el Zoom anterior. Esta viuda andaba con un montón de personas, seguramente familiares, amigos, vecinos, que la acompañaban en su dolor, en su sufrimiento. Pero hoy cuando vimos a través del Zoom cómo enterraban a nuestro hermano Salomón, vimos a Gaby y a Diego, solo dos personas, y el pastor que estaba enseñando allí las escrituras. No había nadie más. Una ocasión distinta, ¿no? El COVID nos ha aislado. Pero a pesar de eso, seguimos siendo humanos, seguimos teniendo sentimientos, emociones, y también extrañamos. Nos gustaría darle un abrazo a Gaby, un abrazo a Diego, un abrazo a nuestra hermana Sonia. Nos gustaría hacerlo eso, pero estamos por el momento, creo que, impedidos. Sin embargo, en el Evangelio, en el relato del Evangelio de Lucas, hay algunas cosas que son importantes de considerar. Especialmente, hermana Sonia, sé que usted nos va a escuchar. Queremos decirle que la amamos, que estamos con usted en este momento de dolor, que la acompañamos, pero también queremos decirle, hermana Sonia, usted tiene la fe nuestra y nosotros creemos en el Señor Jesucristo. Y en esta historia del Evangelio de Lucas, aunque es una historia triste, sin embargo, se ve que hay esperanza. En esta historia podemos ver que hay una persona que
hace que las cosas sean distintas. Vemos en esta historia que hay un personaje central que cambia las cosas de las raíces para arriba. Hay un personaje que torna las cosas muertas en vivas. Hay alguien que puede darnos la esperanza y ese hombre se llama Jesucristo. Esta es la historia de la viuda de Naín. Voy a volver a considerar los pasajes. Dice así: poco después, Jesús fue a una ciudad llamada Naín. Iba con él muchos de sus discípulos y una gran compañía. Dice que Jesús iba con sus discípulos y había una gran compañía. Pero esta compañía que estaba con Jesús se encuentra con otra compañía, con otro tipo de personas. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, dice el texto del Evangelio, sacaban fuera a un difunto hijo único de su madre, que era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Aquí vemos dos clases de personas, unas que acompañan a Jesús y las otras que acompañan a una viuda que está triste porque ha perdido a su único hijo, a su sustento. En la época cuando se escribe el Evangelio, las viudas tenían su único sustento en su hijo. Su esperanza había acabado cuando su hijo había fenecido. Imagínense, no sabemos lo que sucedió con el esposo, pero era viuda, lo que significa que el esposo había muerto. El Evangelio no nos dice de qué había muerto, cómo había muerto, pero esta viuda tenía que sufrir estos embates no solamente de haber perdido ya a su esposo. A veces la vida es dura, hermanos, para algunas personas en esta tierra. Y no esto es no es maldición de Dios, sino que por el pecado de Adán y Eva, estas cosas pueden suceder. Esta viuda había perdido a su esposo, aquel que la acompañaba, aquel que le proveía. Y ahora su niño había crecido y era el que podía proveer para ella en situaciones como esas. Sin embargo, esta viuda tuvo que 2 veces estar de luto. Ahora había perdido a su único hijo, a su sustento, al hijo al quien amaba. La gente se compadeció de ella, no podían darle vida, la fueron acompañando. Esta viuda con la gente iban hacia el cementerio. En cambio, Jesús andaba con un grupo de gente, que eran muchos también, sus discípulos, y dice la Biblia, una gran multitud. Jesús es la vida, esta gente iba hacia la vida. En cambio, la viuda iba al cementerio. La viuda iba hacia la muerte, hacia la sepultura. Yo quiero comentarles que hay 2 tipos de personas. Aquellos que han elegido a Jesús van hacia el camino de la vida eterna, van hacia la ciudad celestial, porque la Biblia dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. En Jesucristo hay la vida verdadera. Cuando Jesús dice, yo les voy a dar vida eterna, en griego significa zoe. La vida que Jesús nos da es una vida que es permanente. No es que esa es una vida que la tendremos cuando Él venga, sino que esta vida la tenemos desde el momento que nosotros hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador personal. Uno ya tiene la vida eterna. Uno ya tiene el zoe. Ese zoe es una vida permanente, es una vida constante, es una vida que no se agota porque es una vida continua. Todos los que están con Jesús tienen esa vida zoe, la vida continua, la vida que no se agota, esa vida que solo Él puede dar a quienes creen en Él. La otra vida era la vida que tenía el hijo de la viuda. Esa vida es efímera, esa vida es pasajera, en griego se llama sujé. Esa vida sujé la tenemos todos los que venimos de Adán. Es una vida corta, es una vida pasajera, es una vida que es como la flor del campo, hoy es y mañana se marchita y es quemada. Esa vida es breve, esa vida no dura mucho. Esa vida también tiene sus sinsabores, esa vida tiene sus tristezas, esa vida tiene sus cargas, esa vida tiene sus espinos y cargos, porque eso es la consecuencia del pecado. Entonces tenemos 2 clases de vida, la vida zoe que nos da Jesús y la vida sujé
que esa nos conduce a la muerte, esa nos conduce a la sepultura. Esa vida es una vida deteriorada, es una vida sin sabor, es una vida de desgano, es una vida sin sentido, es la vida que nosotros tenemos, la vida sujé, que a veces hay momentos alegres, pero muchas veces hay noticias como esta que enlutan nuestro ser entero. Entonces, volviendo al Evangelio, vemos dos grupos. El grupo que va hacia la vida eterna o que ya tiene la vida eterna y el otro grupo que conduce hacia la muerte eterna. No hay más grupos, hay solo dos grupos. El grupo que va hacia el cielo y el grupo que va hacia el camino sin retorno, hacia el lugar sin retorno que es la muerte. Esta viuda iba para allí. Muchos la estaban acompañando, consolándola. Pero en medio de eso hay alguien que hace la diferencia. Y dice el texto bíblico qué es lo que sucede. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Yo le llamo a este sermón un milagro sin fe. La viuda no le pidió a Jesús que resucitase a su hijo. Probablemente la viuda ni conocía quién era Jesús. La viuda no sabía quién era Jesús. Solo que Jesús vio la situación calamitosa que estaba pasando esta viuda. Estaba quedándose sin el único recurso, el sustento, porque en esa época no es como ahora que las viudas pueden tener oportunidades. En esa época una viuda no podía tener oportunidades. El único que podía sostener o sostenerlo, mantenerlo, era su esposo o el hijo, pero su hijo había también muerto. Entonces Jesús, conociendo su cuadro crítico, dice el texto bíblico que él se compadeció de ella. ¿Y qué es lo que hizo? Se acercó al féretro. Interesante, se acerca al féretro y lo tocó. Toca el féretro, dice, y los que lo llevaban se detuvieron. Es como que Jesús hubiese puesto su mano, no, como que se los hubiese detenido. No avancen hacia el cementerio. Aquí está Jesús. No sigan yendo al cementerio. Aquí está Jesús. Paren, paren. Es más o menos el gesto que Jesús hace. Frénense, no sigan caminando. Aquí estoy yo. Jesús se pone en medio de esta gente que iba desconsolada y de la viuda y hace parar el féretro. El texto bíblico dice, y los que lo llevaban se detuvieron. Hermanos, cuando está Jesús en medio, las cosas no pueden seguir siendo iguales. Cuando Jesús se interpone en nuestras vidas, es para bien. Cuando Jesús viene a nuestras vidas, viene para bendecirnos. Él viene para cambiar nuestra situación, nuestro estado, nuestra condición. Nunca Jesús viene para mal. Recuerden esto, cuando Jesús viene a nuestras vidas, Él viene para bendecirlas. Él viene para poner sentido a nuestras vidas. Él viene para darnos consuelo y esperanza. Estoy seguro que el hermano Salomón está descansando en el Señor Jesús. Gaby me contaba el día de ayer, entre lágrimas, me decía, vi a mi papá que hizo una oración al Señor Jesús y entregaba su vida al Señor Jesús. Salomón Oñate, hasta el último momento de su vida, se entregó a Jesús, confió en Jesús, con toda certeza. En la mañana de la resurrección, cuando el Señor Jesucristo venga con sus millares de ángeles, Salomón Oñate será levantado entre el polvo y allí nos encontraremos con él. Gaby se encontrará con su papá, lo mismo Diego y todos los seres queridos, porque el Señor se ha interpuesto en medio nuestro para que no muramos. ¿Me comprende? Él se ha interpuesto para que no muramos. Esto es un símbolo de aquello que Jesús ha logrado ya para nosotros. Se ha puesto en medio para que no suceda lo peor, que es la muerte eterna. ¿Me comprende? Porque todos vamos a morir, pero la Biblia habla de la muerte eterna. La muerte eterna es el castigo que las personas recibirán
donde serán echados al lago de fuego. Esa es la muerte eterna, es el castigo justo que el Señor dará en el día final. Pero antes que eso ocurra, el Señor se ha puesto en medio de nosotros para evitar esa muerte. Entonces aquella viuda dice que se detiene allí el féretro, se detuvieron. Entonces Jesús dijo al muerto: joven, a ti te digo, levántate. Entonces el que había muerto se incorporó y habló, y Jesús lo entregó a su madre. Qué palabras más hermosas, llenas de esperanza y de verdad. Pero usted dice, pastor, ¿por qué llenas de esperanza y de verdad? Porque estamos hablando de que Jesucristo no está más en la tumba. Él murió, dice la Biblia, fue sepultado. Pero la Biblia dice que Él ha resucitado. Y si Él ha resucitado, es más que seguro que también en el día final Él volverá a hacer aquello que hizo con este joven. ¿Sabes cómo decía Lutero acerca de la muerte? Lutero decía que la muerte es de esta forma. Es como cuando uno se va a acostar, él decía, yo me acuesto a piernas sueltas, me acuesto a piernas sueltas, y es la muerte, es como un dormir, me acuesto a piernas sueltas, y en el día final el Señor dirá, doctor Lutero, levántese, y yo me levantaré para irme con mi Señor. La muerte solo es un sueño para los que creen en Jesús. Solo Salomón Oñate está descansando. No está ni en el cielo ni en el infierno, él está descansando. En el día final, el Señor despertará. No sé cómo lo hará, pero él tiene el poder porque él es el creador. Yo desconozco cómo lo hará, pero la Biblia dice que él despertará a nuestros seres queridos. Si hizo con este joven que estamos aquí viendo, pues mucho más hará con aquellos que han entregado su vida a Jesús. Recuerde que la viuda no conocía quién era Jesús. Y probablemente también el joven que estaba muerto tampoco conocía a Jesús. Y si hizo esto con un joven que no conocía a Jesús y con una viuda que no conocía a Jesús, mucho más hará con aquellos que han confiado en Jesús. En el día final, el Señor nos devolverá a nuestros seres queridos. Esa es nuestra esperanza. Esa es la palabra de fe que nosotros predicamos. El Señor ha resucitado, por lo tanto, Él traerá también consigo a aquellos que han confiado en Él. Finalmente, quiero leer Apocalipsis, el último libro de la Biblia que leí ayer. Me gustaría volver a darle una lectura breve. Apocalipsis 21 dice lo siguiente. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios, engalanada como una novia para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía, ahora la morada de Dios está con los hombres. Él habitará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron ya. Esto de Apocalipsis está pronto a cumplirse. Habrá un momento cuando los cielos se abran y Jesús venga. Entonces, a partir de allí ya no habrá lamentos, a partir de allá no habrá cementerios, a partir de ese momento no habrá virus, a partir de ese momento no tendremos las noticias que escuchamos a diario de tristeza, de dolor, de llanto, de violencia. Cuando Jesús se interponga, venga aquí, se interponga, entonces cesará el dolor, cesará el sufrimiento, cesarán las enfermedades, cesarán los virus y viviremos con Él para siempre. En la patria celestial, en la Nueva Jerusalén, ninguna de las cosas que aquí se conocen habrá, porque el Señor Jesucristo con su muerte y su resurrección ha asegurado para nosotros una ciudad nueva, un mundo mejor. Esa es la esperanza. En esa bendita esperanza murió y descansa en el Señor nuestro hermano Salomón Oñate, esperando reunirnos muy pronto para encontrarnos y vivir con Jesús por la eternidad. Que Dios bendiga a la familia Oñate, que Dios te bendiga, Sonia, que Dios te bendiga, Gaby, Diego. Estamos con ustedes
podemos entender un poquito lo que está pasando, pero ustedes son los que están sufriendo más, pero tengan ánimo. El Señor Jesucristo ya nos ha asegurado la salvación y la vida eterna. Solo un poquito. Este es un paréntesis. Pronto nos volveremos a encontrar. No es un hasta Dios o adiós, es un hasta luego, porque los cristianos tenemos fe y tenemos esperanza, que si el Señor murió y resucitó, Él también traerá con nosotros a los que descansaron en Él. Que Dios los bendiga. En el nombre de Jesús. Amén.